Gracias por las felicitaciones y buenos días, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a manejar 3 temas muy importantes dentro del currículum educativo y dentro de las matemáticas educativas en general. Trabajaremos, calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros mediante su transformación en un rectángulo por el maestro Javier Ángeles. También trabajaremos, calcula el volumen de prismas y cilindros rectos por el maestro Eulabio Arreguín. Y terminaremos con otro tema muy importante que es el círculo, rectas tangentes, ángulos centrales e inscritos por el maestro Felipe Bermejo. Pues bueno, compañeros, invitarlos siempre a dejar sus comentarios y dudas y participaciones en el momento que lo consideren correcto. Bueno, vamos a iniciar. Voy a presentar al profesor Javier Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, profesor. Él es, bueno, tiene estudios de normal y matemática en la Facultad de Ciencias del UNAM, es profesor de educación básica, universidad y normal superior, ha publicado libros como Complemento de Aritmética, Resolución de Problemas y Exponentes, además es coautor en Cifrado y Fichas de Dominó, Ortografía de la Aritmética y Álgebra, Geometría de Transformaciones y Textos para Educación Secundaria, Matemáticas 2, Habilidades y Competencias y Matemáticas 3, Habilidades y Competencias. Además de estos libros, ha diseñado cerca de 100 juegos didácticos para aprender matemáticas. Actualmente es director de Ángeles Editores y de Juegos Educativos Ángeles. Diseña materiales para la enseñanza de las matemáticas y coordina talleres de enseñanza de las matemáticas para maestros de educación básica. Pues muchísimas gracias, es un honor tenerlo aquí. Nosotros como normalistas lo hemos leído y lo hemos, conocemos sus materiales y qué gusto que podamos escucharlo nuevamente. Sin más, le cedo el micrófono. Gracias, maestra. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va de pandemia? ¿Ya todos vacunados? Espero. Bueno, ¿se oye bien lo que está bien el audio? Sí, adelante, maestra. Sí, lo escuchamos muy bien. Sí, bueno. El taller es para obtener las fórmulas para calcular el área de un triángulo o de triángulos y de paralelogramos en general mediante transformaciones. Vamos a transformarlos finalmente en un rectángulo. Antes de que se me pase, les doy mis datos por si quieren establecer contacto conmigo. Mi nombre es Javier Ángeles, mi número de teléfono 55 5400 3306. Pueden contactarme también por Gmail, angeleseditores@gmail.com. En YouTube pueden ver los videos que he grabado para decirles a los maestros cómo propongo sacar mejor provecho de los materiales que diseño y produzco. Bueno, sin más, vamos a empezar con el concepto de área. Vamos a empezar con cosas muy elementales, o sea, como para niños de primeros grados de primaria, y vamos a ir avanzando. Al final yo creo que vamos a estar a un nivel de primero o segundo de secundaria. La noción de área. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo propongo, digamos, con niños de primero, segundo de primaria, con arreglos rectangulares. Por ejemplo, un cartón de huevo o un guacal de peras, o en fin. Hay muchos arreglos rectangulares con los cuales podemos iniciar la noción de área. Por ejemplo, yo tengo este juego, con puros, es un arreglo rectangular de cuadrados. ¿Cómo le hago para calcular cuántos cuadraditos hay en total en esta tabla, en este tablero? Cuento cuántos hay aquí en la base, cuántos hay en la altura. Entonces, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá son 5. Entonces, aquí son 10 y aquí son 5. En total son 10 por 5, 50.
O sea, para no ir contando de uno en uno. Por ejemplo, este otro juego que tengo, trae recuadritos. Hay 4 acá en la base, 4 en la altura. Entonces, en total son 4 por 4. ¿Podríamos verlo más grande, maestro? Sí. Por favor, gracias. Claro. Y bueno, cada vez más complejo. En este juego para practicar las multiplicaciones, hay este arreglo de 2, 4, 6, 8, 10. 10 aquí y acá 2, 4, 6, 8, 10. En total son 10 por 10, son 100 recuadritos, ¿no? Esto yo creo que conviene hacerlo con mucha intensidad para que quede claro el arranque del concepto de área. Y luego ya con cosas un poquito más abstractas, poquito. Por ejemplo, ¿cuántos cuadraditos hay aquí en este rectángulo? Si aquí son 2, 4, 6, 7, y aquí 3. Entonces, en total hay 7 por 3 cuadraditos en esta figura. O sea, 21 cuadraditos, para no contar de uno en uno. Los niños pequeños pueden verificar así, contando de uno en uno, que efectivamente aquí hay 21 cuadraditos. En este caso, aquí hay 2, aquí hay 4. En total hay 2 por 4, 8. Poco a poquito con la noción de área. Por ejemplo, si decimos, mira, vamos a convenir que cada cuadradito de estos mide 1 centímetro por lado. Entonces, el área de este cuadradito es 1 centímetro cuadrado. Entonces preguntamos, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene este rectángulo? Son 2, 4, 6, 8 y acá 3. Entonces, en total son 8 por 3. Javier. Sí. Javier, comparta la pantalla porque se ve muy pequeño. Ajá. Hay que compartir pantalla. Sí. Entonces, en total aquí son 8 por 3, 24 centímetros cuadrados. Si a este lado le llamamos base y a este le llamamos altura, entonces base y aquí altura. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Claro, multiplicando la base por la altura. En este caso aquí es la base y esta es la altura. En este caso esta es la base. Javier. Sí. Tienes que compartir la pantalla, ándale. Sí. ¿Ya se ve bien? Y se está compartiendo, todavía no se ve. Permíteme. Ajá. Está abriendo apenas. Ajá. Buen día, profe, ya está compartiendo, nada más darle clic afuera para que ya empiece a proyectar lo que va a compartirnos, profe. Ajá. ¿Ya está? Sí, Arriba listo. dice compartir dispositivo de audio activado. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya estamos bien? Todavía no. Maestro Ángeles, así estaba bien como lo tenía. Comparta la cámara que tiene arriba de usted y Ajá. eso es lo que vamos a observar.
Y nada más. Continúe como estaba, con su cámara así. ¿Ya se ve bien? Sí, Sí. Bueno, decíamos, llamamos a este lado base y a este le llamamos altura. Entonces, para calcular el área de este rectángulo, el área, usamos la inicial, multiplicamos base por altura. En este caso, la base mide 2 y la altura mide 5. Entonces, este rectángulo tiene 10 centímetros cuadrados de área. Conviene hacer muchos ejemplos con arreglos rectangulares y luego ya con figuras como esta. En este caso tenemos que la base es 5, la altura es 4, entonces el área es 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. El área de este otro es 24 centímetros cuadrados, etc. Conviene que los niños tengan papel cuadriculado, de preferencia con la cuadrícula de 1 centímetro cuadrado, los cuadraditos. Conviene mucha práctica antes de pasar a otro asunto para que quede muy claro qué cosa queremos decir con el área de una figura. Dicho esto, ya podemos pasar a cosas un poquito más complicaditas. Si yo ya sé que el área de un rectángulo es la base por altura, si tengo una figura como esta, un romboide, ¿cómo hago que esta figura se convierta en un rectángulo para calcular su área? Conviene dejárselos, les decimos a los niños, intenten convertir esta figura, este romboide, en un rectángulo. O sea, para calcular el área de una figura que ya conocemos. Y se lo dejamos un rato. Entonces, seguramente a varios niños se les ocurre que haya que pasar este triangulito para acá. Es decir, lo copiamos y este triangulito lo pasamos para acá. Entonces ahora, en lugar de un romboide, queda un rectángulo, donde esta es la altura, esta es la base, acá es lo mismo. Aquí sigue siendo la altura y la base. Entonces el área de este rectángulo equivale al área de este romboide. De manera que entonces también, si ya sabemos que el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, lo mismo se hace con el romboide, exactamente lo mismo. Entonces el área de un romboide se calcula multiplicando base por altura. En este caso la base mide 2, 4, 6, mide 6, la altura mide 1, 2, 3, 4. Entonces el área mide 24 centímetros cuadrados. Hay que insistir en que la altura se calcula levantando una perpendicular de un vértice a la base. Puede ser de este vértice a la otra base. Cuidado porque muchos niños toman la altura como la medida de este lado. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya con esto podemos proponer algunos problemitas. Por ejemplo, si el área de un rectángulo es base por altura, y aquí la base y la altura son lo mismo, entonces a esto, en el caso de un cuadrado, a esto le podemos llamar lado, L, al otro L. Entonces el área es lado por lado. O sea, el área de este cuadrado es lado por lado.
lo que es lo mismo, lado al cuadrado. ¿Qué pasa si tengo un cuadrado así, ya no visto con su vista estándar? ¿Cómo calculo su área? Bueno, aquí podemos trazar una diagonal, otra diagonal. Le voy a llamar D minúscula a la diagonal. También mide, mide D y mide D. ¿Cómo calculo su área? Podemos completar este cuadrado. Así. Y podemos ver que este triángulo tiene la misma área que la misma que la misma que y la misma que Podemos pensar aquí que son 8 triángulos de este tamaño. Entonces calculamos el área total y le restamos estos triángulos de acá afuera y ya tenemos esta área. El área total es, mide D, porque esto mide D, o sea, como es un cuadrado, esto también mide D. Entonces, el área es D por D. D por D, o sea, diagonal por diagonal. Pero aquí hemos calculado toda esta área. Y el área que a nosotros nos interesa, que está de aquí adentro, es la mitad. Entonces aquí sacamos mitad y ya tenemos una nueva fórmula. La fórmula del cuadrado, del área del cuadrado, es D cuadrada sobre 2. Y ya con esta idea pueden calcular, generalizar un poquito para cualquier rombo. Aquí, en este caso, a esta diagonal le llamamos, como es son 2 diagonales. Vamos a llamarle una diagonal mayor. Otra diagonal, esta le llamamos diagonal mayor, esta otra diagonal menor. Entonces el área es diagonal mayor por diagonal menor, pero con este producto obtengo el área de este rectángulo. Y el área del rombo, como vimos acá, es la mitad. Entonces, el área del rombo es el producto de la diagonal mayor por la diagonal menor. Entonces, obtengo toda esta área y lo divido entre 2. Conviene darles tiempo a los niños para que, de ser posible, ellos obtengan estos resultados. Con niños digamos, de quinto, sexto año, primero, secundaria, la experiencia es que sí se puede, sí es posible. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el área de un triángulo? Voy a partir el problema en varias partes, considerando la altura. Por ejemplo, aquí la altura corresponde a un lado del triángulo. Luego, en otro caso, voy a ir moviendo la altura, cambiándola de posición. ¿Cuál es el área de este triángulo? Se les pide a los estudiantes que traten pues de convertir esto en un rectángulo. Seguramente después de unos minutos, después de un rato, los niños dirán, se puede convertir así en un rectángulo. Y
Entonces aquí tengo esta área. Hago esto. Y ya lo tengo convertido en un rectángulo. Si a esto le llamo base y a esto le llamo altura, entonces si multiplico base por altura, obtengo todo esto. Pero el área que me interesa es nada más la mitad. Entonces, en lugar de tener toda esta área, si lo divido entre 2, obtengo el área del triángulo. Es muy importante que ellos lo hagan. Lo difícil es que logren simbolizar. Para este caso particular, el área es 2, 4, 6, 7, 8. O sea, la base mide 8. La altura mide 4. Y esto, el resultado hay que dividirlo entre 2. 8 por 4, 32. Entre 2. El área es 16 centímetros cuadrados. Ese es cuando un lado y la altura coinciden. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando la altura está en el interior del triángulo. Conviertan este triángulo en un rectángulo para poder calcular su área. Entonces, lo que hacen los muchachitos es trazan aquí, trazan acá, como aquí, y ya tenemos, en lugar de un triángulo, tenemos también un rectángulo aquí completo. ¿Cuál es el área de este triángulo? Si sabemos que esta es la base y esta es la altura, este triángulo, podemos pasar por acá, y este otro triángulo, vamos a copiar acá. Entonces, la misma idea, el área de este triángulo, el que nos importa, es base por altura, y entonces obtengo el área de todo el rectángulo. Base por altura, y tengo el área de todo el rectángulo. Si lo divido entre 2, obtengo el área de la figura que me interesa, que es el triángulo. En este caso, 2, 4, 6, 8 por 4, 32. Entonces, el rectángulo tiene un área de 32 y el triángulo un área de 16 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si el triángulo no es como este otro tan regular? Entonces, hacemos la misma idea. Esta es la altura, esta es la base. Convertir este triángulo en un rectángulo. Acá lo tenemos. Tomamos este pedazo, ponemos aquí. Ya transformamos el triángulo en una figura conocida para sacar su área. Entonces, el área de estos dos triángulos equivale al área de estos dos triángulos, de este triángulo y de este triángulo. Entonces, si calculo el área del rectángulo, obtengo el doble del área de este triángulo. Pues el área de este rectángulo es base por altura. Esta es la base, esta es la altura. Y tengo toda esta área. Si quiero nada más el área del triángulo,
lo parto en 2. En este caso, el área de este rectángulo es 2, 4, 6, 8 por 4, 32. Y el área del triángulo es la mitad, o sea, 16 centímetros cuadrados. Ese es un tercer caso. Y un caso más interesante es cuando la altura del triángulo cae fuera del triángulo. ¿Cómo convertimos este triángulo en un rectángulo? Lo dejamos un rato porque ya a esta altura los estudiantes tienen varias experiencias de cómo hacerlo. Entonces conviene dejárselos un buen rato. Si tienen papel cuadriculado, trazan su triángulo y traten de convertirlo en un rectángulo, o si no, en una figura que ya conozcamos cómo calcular su área. Un paralelogramo, en este caso un romboide. Más cercano, conviertan este triángulo en algo que cuya área ya conozcamos cómo obtenerla. A estas alturas, seguramente más de alguno, si lo hacen por parejas, por ejemplo, a más de una pareja se le va a ocurrir hacer esto. Tiene aquí la figura original, hace una copia, recorta y arma esto. Este es un romboide. Ya conocemos cómo calcular el área de un romboide. La base, la altura. Si multiplicamos la base por la altura, obtenemos el área del romboide. Base por altura. Pero esta área es el doble del área del triángulo. Entonces, para calcular el área del triángulo, dividimos entre 2. ¿Cuántos cuadraditos hay en esta área? 2, 4. O sea, la base es 4. La altura es 2, 4, 6. Entonces, 4 por 6, 24. Entre 2 a 2. O sea, este triángulo tiene un área de 12 centímetros cuadrados. Otra vez, cuidado con la altura. Algunos niños consideran que esta puede ser la altura, esta es la altura. La altura de un triángulo es, y conviene que la definan ellos. Esta línea, este segmento, que va es una perpendicular. Aquí este ángulo es un ángulo de 90 grados. Va de una perpendicular que va de la base al vértice opuesto. Entonces, esta es la altura y esta es la base. Entonces, el área de este triángulo es base por altura, y a eso le sacamos mitad, entre 2. Con esto tenemos prácticamente todos los casos posibles para el cálculo del área de un triángulo. Los 4 casos posibles. Y aquí viene un problema interesante. Tengo aquí dos líneas, estas rojas, que son líneas paralelas. 2 líneas paralelas. Y tomo 2 puntos en la línea de abajo. Esta es la base. Y luego aquí calculo, trazo más bien, la altura de este triángulo azul. Ya sabemos cómo calcular el área de este triángulo azul.
base por altura sobre 2. ¿Y qué pasa con el área de este otro triángulo? Tiene la misma base y la misma altura. Este otro triángulo tiene la misma base y bueno, acá podemos trazar la altura. Acá va la altura. De la altura es esta. Un cuarto triángulo. ¿Dónde anda la altura? Podemos considerar esta. O como en el caso último que vimos, de esta altura. Como las rectas son paralelas, esta altura, esta altura, esta altura y esta altura son iguales, miden lo mismo. ¿Qué pueden decir del área de estos 4 triángulos? Después de un rato de discutir, seguramente llegan a la conclusión que los 4 triángulos tienen la misma área, porque tienen la misma base, una base común, y tienen la misma altura. Entonces el área de cada uno de estos triángulos es 2, 4, 5, 2, 4, 5. Entonces 5 por 5, 25. La mitad de 25, 12 y medio, 12.5. Entonces este tiene de área 12.5, el verde tiene de 12.5, el amarillo tiene 12.5 y el otro verde tiene también 12.5 centímetros cuadrados de área. Es un caso que impresiona mucho la primera vez que lo ven los niños. Porque a simple vista pareciera que el triángulo de abajo, es el que tiene mayor área. Pero la intuición falla un poquito. La vista falla un poquito. Los 4 triángulos tienen la misma área porque tienen la misma base y la misma altura. Una figura un poquito más compleja es un trapecio, un trapezoide. ¿Cómo convertimos este rectángulo, este trapecio en un rectángulo? De este trapecio, esta es la base y esta es la altura. Les damos un rato para que con la experiencia o las experiencias anteriores es posible que muchos niños logren convertir este trapecio en un rectángulo o en otra figura que ya conozcamos cómo calcular su área, un romboide. Les damos un rato y probablemente algunos niños van a llegar a este resultado. Ya. Copian esta misma figura. O sea, aquí está la figura. Esta es la altura. Pues ya tenemos una copia. Y la colocamos aquí. Este romboide tiene el doble de área que el trapecio, el trapezoide. Este trapezoide tiene 2 bases, esta base y esta base. Esta es la base grande y esta es la base chica. Vamos a llamarle a esta de acá abajo base mayor, con una B grande. Y esta de arriba, base menor. Entonces, vamos a calcular el área de esta figura y ya que tengamos el área de toda, lo dividimos entre 2, sacamos la mitad y ya tenemos el área del trapezoide. ¿Cuánto mide esta base de este romboide? Este tramo es lo que llamamos base mayor. Este tramo es la base mayor. Y este otro tramito es la base menor. Entonces, el área de esta figura multiplicamos
la base. ¿Cuánto mide esta base? Lo que mide este más lo que mide esta, ¿no? O sea, base mayor más base menor. Lo multiplicamos por la altura. Todo esto, para decir que toda esta suma la multiplicamos por la altura, ponemos paréntesis. Entonces esto por altura. Y con esto tenemos toda esta área. Pero el área que nos interesa es la mitad nada más, esta mitad. Entonces a esto sacamos mitad y ya terminamos. Entonces el área del trapezoide es base mayor más base menor. Esto por altura y la mitad de este resultado. ¿Cuánto mide? ¿Cuántos cuadraditos hay de 1 centímetro cuadrado? Menos 2, 4, 6, 7. 7 más 2, 9. Entonces esto mide 9. 9 por 4, 36. La mitad de 36 es 18. Entonces esta mide 18 centímetros cuadrados. ¿Habrá otra manera de obtener esta fórmula? Inténtenlo. Lo dejamos otro buen rato. Vamos a seguir con la misma notación. Esta es la base mayor. Me denoto con una B mayúscula. Esta es la base menor. Y esta es la altura. Encuentren otra manera de calcular el área de este trapezoide. Probablemente a algunos se les va a ocurrir esto. Trazar aquí una línea. Dividir este trapezoide con esta línea. Entonces, aquí está. Quitamos esto de aquí. Lo trasladamos para acá. Y tenemos un romboide. Aquí está el romboide. Y ya sabemos cómo calcular el área de este romboide. Este es la base mayor, la base menor. Esta es la altura. Y este tramo, la altura de este romboide es la mitad. Si a esto le llamamos H, a todo esto le llamamos H, y esta es la mitad de H. Entonces este es H sobre 2. Entonces el área de este romboide es lo que mide por la altura. O sea, la base mayor más base menor. Esto por la mitad de la altura. Entonces esto por 1/2 de la altura. Otra manera de decirlo es 1/2 de altura por base mayor más base menor. Que es una fórmula equivalente a la que obtuvimos con el otro ejercicio. Y con esto, bueno, ya tenemos la fórmula para obtener el área de un rectángulo, de un triángulo, de un romboide, de un rombo, de un cuadrado y de un trapezoide, que son las figuras básicas que se manejan en primaria y secundaria. Conviene que los muchachitos hagan muchos ejercicios sobre cada uno de estos contenidos.
puede ser que comprendan muy bien, pero necesitan práctica. Entonces, un recurso para practicar el cálculo de áreas, por ejemplo, el cálculo de áreas de perímetros, es este juego de Superfútbol. Hay un tarjetero que es un juego de competencia, donde los dos equipos compiten con las reglas del fútbol y calculan áreas de triángulos, pero muchas áreas de triángulos. A veces la altura queda como un lado, y a veces queda dentro y a veces queda afuera. La indicación es la distancia entre dos puntitos de este cuadrado vale 1. Entonces, esta base de este triángulo mide 1, 2, 3, 4. Y aquí la altura 1. Entonces, el área es 4 por 1, 4. Entre 2 a 2. El árbitro suelta la tarjeta y quien conteste que el área es 2, gana aquí en el juego. En este caso, el área está, la altura está aquí adentro. Ellos tienen que calcular la altura. La base mide 4 y la altura mide 4. Entonces, el área es 4 por 4, 16 entre 2, 8. Aquí la altura está afuera. La base es 2 y la altura es 2. Entonces, 2 por 2, 4. Entonces, el área de este triángulo es 2. En este caso también la altura está fuera del triángulo. Entonces, la base mide 1, la altura mide 4, 1 por 4, 4 entre 2 a 2. El área de este triángulo es 2 unidades cuadradas. Y así por el estilo. Tienen la oportunidad de practicar mucho y una de las ventajas es que ellos tienen que identificar las medidas. Entonces, con esto practican mucho el cálculo de áreas de triángulos y queda completamente consolidado. Y un recurso para áreas de figuras planas es también este dominó. Aquí, por ejemplo, es el área de un romboide, el área de otro romboide, área de un rectángulo, área de un romboide, área de un triángulo. Ellos tienen que calcular cuánto mide cada lado para que ellos puedan calcular cuánto mide su área. El juego consiste en ir apareando caras que tengan la misma área. Las primeras veces que juegan este juego sí les da un poco de trabajo a los estudiantes. Conviene, antes de jugar el dominó, que calculen todas las áreas de todas las figuras que se proponen, porque en algunos casos vienen figuras compuestas. Por ejemplo, este barquito está formado por un trapecio y un triángulo. Esta figura está formada por un cuadrado y un rectángulo. Entonces, conviene que antes de que lo jueguen, calculen las áreas de todas las figuras que aparecen. Y la primera vez que lo juegan, conviene que lo jueguen así abierto, así mostrando el contenido de sus fichas. El propósito del dominó no es que alguien se deshaga de todas sus fichas como en el dominó convencional, sino que entre todos los 4 jugadores del dominó armen la secuencia sin error. ¿Cómo saben si no hay error? Bueno, cuando terminan de colocar todas las fichas, toda la secuencia, calculan cuánto mide el área de los lados de las fichas que están en los extremos. Esas áreas, o sea, el valor del área de los extremos debe ser equivalente. O sea, debe ser la misma en este extremo y en este extremo. Si no pasa eso, significa que hay algún error
o errores en la secuencia. Y un ejercicio interesante, un desafío interesante es detectar dónde está el error. Pero esto les da mucha práctica para el cálculo de áreas. Repito, bueno, ya que jugaron el dominó abierto, con práctica ya pueden jugar el dominó como se juega normalmente. Entonces, conviene que les demos mucha práctica para que manejen estos conceptos. Pero originalmente, para obtener las fórmulas, conviene darles oportunidad de que obtengan ellos las fórmulas. De entrada aparece un objetivo difícil de conseguir, es decir, que ellos obtengan la fórmula, pero si les damos suficiente tiempo, si creamos las condiciones para que ellos puedan hacerlo, conviene que esto lo hagan en parejas o en equipos de 4, y la experiencia es que los niños sí logran, con un poquito de experiencia, ir obteniendo las fórmulas para figuras, el área de figuras planas. Con esto termino mi exposición. Me preguntan qué propiedad cumplen todos los polígonos. Bueno, tienen muchas. Estos polígonos, estos triángulos, tienen la particularidad de que todos tienen la misma altura y la misma base. Entonces, calculan ustedes el área de este triángulo, calculan el área de este triángulo, el área de este triángulo, el área de este triángulo, que es en todos los casos el producto de la base por la altura dividida entre 2, y pueden verificar que los 4 triángulos tienen la misma área. Y bueno, tienen la misma altura porque estas rectas son paralelas. Espero que con eso contesto la pregunta que me hace la maestra. Si tienen más preguntas, con todo el gusto se las respondo. Muchas gracias, maestro. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, se le escucho bien. Excelente, gracias. Bueno, hay varias felicitaciones. Dice excelente y muy didáctica. Es un privilegio escucharlo, maestro. Hay otra, Gracias. dice la maestra Rosalba, también dice que el profesor Omar, que es excelente, muy didáctica, muy excelente forma de deducir las fórmulas. Llama la atención y mantiene el interés y además evita la memorización. Claro. Sí. La maestra Clara comenta que sí resolvió su duda. Sí. Y bueno, nos comenta si puede volver a poner sus datos, profesor, por favor. Sí, con todo gusto. Los datos se los puse en un archivo en el chat, los voy a volver a subir. Sí, están en la pantalla. Sí, con todo gusto. Para cualquier material que requieran, pueden llamarme por teléfono o escribirme un correo, y con todo gusto les envío lo que me requieran. Muy bien, Sí. muchísimas gracias. Me permito compartir la pantalla para mostrar su... Compartir, creo que aquí estoy. Muy bien, me permito compartir la pantalla para mostrar su constancia, en la que dice que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a Javier Ángeles por la impartición del curso en torno a aprendizaje esperado, calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros mediante su transformación en un rectángulo, con una duración de 10 horas, en el marco del segundo trayecto formativo de la enseñanza de la geometría. Ciudad de México, 29 de mayo del 2021, firma el presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Y muchísimas gracias. Maestro, siempre es un honor escucharlo. Gracias, maestro. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Para servirles. Continuando con nuestro... Tu micrófono, Higinio, estaba cerrado, no se escuchó.
Sí, maestro. Muchas gracias, maestro Javier. Muy bonita exposición, muy didáctico. Creo que los comentarios que vertieron los maestros fue de buen trabajo, que ayuda mucho a su labor docente. Y lo interesante aquí es de que los maestros vayan explorando a donde los alumnos no entienden lo que son parte de las propiedades de cada una de estas figuras que tú mostraste. Un problema muy común en los alumnos es la posición que nosotros le damos al triángulo para que ubiquen la altura. Entonces, cuando ellos para entender que la altura la ubicamos afuera, imaginariamente, o cuando está dentro del triángulo. Y también mencionar que cada lado también es la base del triángulo, dependiendo también la rotación que uno les está dando. Por lo tanto, es parte de las problemáticas que yo como profesor me acuerdo enfrentaba con los alumnos, ¿verdad? Entonces, y por otro lado también, lo interesante es que lo que tú mostraste, que es un triángulo, o sea, pues decir que es la única figura que no se puede deformar, y eso lo demostró anteriormente el maestro Mario. Y por otro lado también que un polígono puede ser descompuesto o formado por triángulos. Mencionar también que esta figura la utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, como son las edificaciones, los instrumentos musicales, los objetos domésticos, los objetos de escritorio, las señales de tránsito, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que es una figura. Lo hacen, ahora cambian la base y la altura y calculan su área, y ahora esta es la base, o sea, ir rotando el triángulo de manera que la base sea en cada caso diferente. Ahora esta es la base y esta es la altura, y comparan las tres áreas, las tres maneras como obtuvieron el área. En este caso, por ejemplo, también es un triángulo rectángulo. Esta es la base y esta es la altura. Entonces calculan su área. Ahí no tienen mayor problema. Lo giran. Tienen su base y su altura. Calculan su área y debe ser el mismo resultado que obtuvieron en el caso anterior. Y aquí no está la medida no está explícita la medida de la altura. Entonces, tienen que medir también la base con esta unidad y trazar la altura para calcular el área en esta posición. Trazan la altura, todo de manera aproximada. Y las tres maneras de calcular el área, si se hizo con mucho cuidado, deben dar más o menos el mismo resultado, porque difícilmente pueden calcular con toda precisión. Pero ellos tienen que esperar que las tres maneras de calcular el área den el mismo resultado. No va a ser posible, pero den un resultado muy parecido. Esta experiencia es muy interesante para los niños, porque ven que las alturas o la altura puede estar en una posición, puede estar en otra, o puede estar en otra. Muy bien. Que manipulen estas figuras es muy importante para consolidar este aprendizaje y encantar a los niños, o sea, porque es como magia, cómo va uno obteniendo las fórmulas correspondientes a cada vez figuras más complejas.
Sí, correcto. Es muy, muy importante, como lo menciona, la manipulación y la visualización de las figuras geométricas, y más cuando lo sumamos con el material manipulable como el juego didáctico y lúdico, queda excelente. Pues muchísimas gracias, maestro, nuevamente. Gracias, maestra. Sí, siempre es muy interesante y bueno, me voy a permitir continuar con la siguiente ponencia.